Hola, buenas tardes. Estamos en tu programa Yo decido ser feliz. Mi nombre es Imelda Hernández y bueno, transmitimos desde nuestra plataforma de Creciendo Contigo Mujer, la Radio Católica Online, en donde ser mujer es un privilegio. Bueno, pues estamos ya aquí empezando con un gran tema y recordándoles que pueden apoyarnos con nuestras estrellas, con esas estrellas que nos siguen ayudando, iluminando, para poder llegar a todos los rincones de la tierra. Nuestro mensaje llegue. Entonces sí es importante decirles que estamos totalmente en vivo y bueno, me encantaría escuchar todas las preguntas que tengas para realizar, así como la semana pasada tuve oportunidad de responder a varias inquietudes que teníamos en el chat y bueno, igual me encantaría responderte todas las dudas que surgen. Este gran tema el día de hoy es ¿de dónde vengo? ¿De dónde vengo? Esa pregunta que muchas veces nos hacemos a través y al transcurrir de nuestra vida. Es una pregunta que por lo regular nos inquieta y a la vez nos preocupa. Saber de dónde vengo nos fortalece y nos da la sabiduría también para reconocer que no somos producto de un accidente o de un invento, sino que estamos aquí y ahora porque hay un propósito y una misión definida y que todos lo tenemos. Nacimos en un entorno familiar que fue preparado exclusivamente para nosotros. Fue preparado y listo para nosotros, a pesar de las situaciones no tan buenas quizás para algunos, o en las otras quizás sí muy, muy buenas. Bueno, pues te doy la más cordial de mi vida y te agradezco la oportunidad de abrirnos tu corazón para responder a esta inquietante pregunta. Y el día de hoy vamos a aprender cómo a través de ciertas estrategias vamos a aprender a aceptar, a comprender, a conocer y a descubrir nuestra historia personal, de dónde vengo. Esa inquietante pregunta que sí nos crea como una incertidumbre, porque de ahí, de ese lugar de donde venimos, provienen muchísimas historias, muchísimos momentos compartidos, muchísimos aprendizajes, en donde la familia forma parte esencial de nuestra existencia. Quiero recordarte que también el saber y tener el conocimiento de que la familia, por ser la célula básica de la sociedad, es fundamental, y la familia ideal que todos tenemos derecho a tener, o tenemos todos el deber de formar, ya de acuerdo a nuestro momento y circunstancia, tenemos el derecho de tener una familia en donde la persona sea recibida como un don, como un regalo, como un mensajero de una misión y de un propósito de vida. Porque es ahí, precisamente, en la familia, en donde la persona aprende por primera vez a amar y sentirse amado y valorado. Es ahí en la persona en donde se recibe por primera vez el cariño, las muestras de afecto, las muestras de aceptación y de validación. Es en la familia en donde todos nos sentimos amados por tal como somos, o sea, es que independientemente de lo que hagamos o no hagamos. Es ahí en la familia donde nos aceptan por ser lo que somos, miembros y partes de la propia familia. Es esa la familia ideal que tendremos que formar todos, en donde todos se pierde el miedo de poder expresar lo que sentimos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras sensaciones, los podamos expresar libremente, sin el miedo de ser rechazados o no amados. Es ahí en la familia donde tenemos que propiciar que la persona se sienta amada, respaldada, protegida, acogida. Y entonces, cuando la familia no cubre todas estas necesidades que son básicas y esenciales en todo ser humano, empieza a haber una cierta carencia de afecto y de comprensión y de aceptación hacia la misma persona. Empieza el rechazo, empieza a no sentirse amado y al perderse de quién soy yo, o por qué o para qué estoy aquí.
porque no se siente valorado ni amado. Entonces yo te invito a que hagamos una pequeña reflexión. Cuando nosotros nacemos ahí en esa familia y quizás no conocemos a nuestros padres o no tuvimos la oportunidad de conocerlos, yo te invito a que procedas un poquito y nos demos cuenta que esa es la raíz de muchas situaciones difíciles que nos impiden ser felices. Aprendimos que las creencias limitantes nos impiden ser felices, pero también hay ciertos patrones que heredamos y que heredamos de las familias precisamente, de nuestra familia, de nuestra historia familiar. Hay un libro precioso que te quiero recomendar, si lo puedes conseguir y leer. Ahí él mismo menciona que los traumas también se heredan, así como heredamos los otros razones del abuelito o de la abuelita, también heredamos los traumas, las carencias, el sufrimiento, el dolor, la angustia, muchas emociones que no se pueden expresar. Esas historias de vida que pueden ser desgarradoras, totalmente dolorosas o muy traumáticas y quedan escondidas en la familia o en las personas que las vivieron, esas también se heredan, así como las traen en la sangre ellos o el sufrimiento lo traen en la sangre, o el dolor, o el no saber cómo expresar sus sentimientos y emociones, igual lo transmiten y se hereda de generación en generación. Por eso es tan valioso reconocer y saber aceptar y amar de dónde viene, sin juzgar. No nos toca a nosotros juzgar, nos toca a nosotros aceptar y perdonar. Para ello necesitamos empezar a comprender, o quizás no podemos comprender todo, porque si quisiéramos comprender el por qué o por qué sucedieron ciertas situaciones en la familia o ciertas historias o momentos difíciles y dolorosos, empezaríamos a querer justificar. Y al justificar es no aceptar la realidad tal cual es. La verdad es la verdad, sin meter ni ponerle adornos. Por lo tanto, en esta introspección que vamos a hacer en nosotros, porque para mí es muy importante que te conozcas, que te des esa oportunidad de estar metiéndote a tu interior, a tu corazón, a tus pensamientos, y empieces a detectar, así como con las creencias limitantes, cuáles pensamientos son los que yo tengo. Y ahí empiezas a ver qué patrones no son míos, porque efectivamente hay patrones que no son de nosotros, que los heredamos a través de esas circunstancias y situaciones. En ocasiones, muchos de esos patrones empiezan a surgir en situaciones difíciles o complicadas en la familia. Cuando tú formas una familia, te llevas todos esos patrones y te llevas esa historia heredada, todos esos patrones que heredaste, todas esas creencias limitantes. Y cuando te unes a esa persona y formas una familia, todas esas historias y todos esos patrones se unen, porque también los de tu esposo o tu esposa se unen contigo y él también trae sus propios traumas, sus propios patrones, su propia historia familiar. Por eso es tan importante que cuando tú entras a tu interior y empiezas a detectar qué patrones estoy haciendo que no son míos y que de cierta manera me impiden a lograr lo que yo necesito lograr o lo que yo requiero lograr, que es la felicidad, porque todos buscamos ser felices y venimos a este mundo para ser felices. Por eso te invito a que siempre pienses y reflexiones, te des esa oportunidad del día a día, un momento del día, en un momento de caminar, un momento de salir y estar tú sola o estar solo, darte esta oportunidad de pensar y reflexionar. ¿Qué patrones en mi vida no son míos y son heredados? ¿Quién me los heredó? Conocer de dónde vengo y saber quién es mi papá o quién es mi mamá no es para identificar o traerme con eso todos mis errores o justificar cómo soy y así soy. No, es porque amo
y amo a los seres que están a mi alrededor. Amo tanto que quiero ser mejor para ellos y para mí misma. Porque, como te repito, para ser feliz necesito conocer, aprender y descubrir qué es lo que no me sirve para poderlo modificar. Y se puede, con esfuerzo, dedicación y disciplina. Por eso es tan importante y tan valioso que descubrir quién es mi papá no es solo descubrir quién es mi papá, sino es toda la historia que trae atrás mi papá. Conocer quién era su papá, cómo era su papá, cómo era su mamá, cómo era su hermana, cómo era el ambiente y la dinámica familiar que se vivía en su hogar, cómo él se autorretenía, cómo se hablaba, cómo se expresaba, cómo solucionaba, por esos momentos dolorosos, cómo respondía, qué le dolía, qué le gustaba. Conocer la historia de donde vengo, conocer la familia que soy parte, me permitirá tener paz. Paz que va aunada al agradecimiento para traer de esas historias y crear mi propia historia de vida, familiar, con mi familia y personal. Esa historia que me permite y me dé muchísima paz para empezar a comprender que lo que hay en el pasado me va a permitir a mí tomar las decisiones correctas o buscar el mejor y el mayor bien posible para los que están conmigo, para mí misma. Eso, descubrir qué historias en mi familia no fueron tan agradables y a pesar del dolor o lo doloroso que hayan sido esas historias y que hayan sido quizás aterradoras que no podríamos concebir, todo eso ha servido para que forme parte de mi vida y de mi historia. Y haya patrones en los cuales yo no me doy explicación o no haya respuesta. Y en ocasiones, la familia que yo estoy formando empiezan a surgir destellos que van iluminando esos patrones. Y entonces, el que yo me permita conocer esas historias familiares, porque cada miembro, cada integrante de mi familia tiene su propia historia de pérdida, de duelos, de momentos felices, de momentos hermosos. Pero yo tengo que conocerlos, compartirlos, vivirlos. Por eso me encanta recomendar a las familias que vivan un momento en familia en donde se permita hablar y conocer esas historias. Momentos quizás dolorosos, momentos de mucho aprendizaje, momentos muy felices, pero que son en familia. Eres parte de mi familia, que son parte de mi familia. Y por lo tanto, esos momentos a él le han permitido crecer y ser como es. Entonces, mi amor hacia él, mi aceptación y lo que yo tuviera que perdonar va a ser cada vez más sencillo, porque voy a comprender su historia personal, por lo que él ha tenido que atravesar. Por eso, te invito a que una parte fundamental para sanar todo esto de nuestro proceso de vida es escuchar, aprender y querer descubrir de dónde vienes, qué hay en tu familia, qué patrones hermosos hay que quiero seguir y continuar, y cuáles me gustaría cambiar y modificar porque me doy cuenta que no funcionan para lo que yo quiero, para lo que yo he decidido, para las metas que me he portado. Por eso es tan importante descubrir qué patrones hay en mi familia para que poco a poco, paso a paso, porque es un proceso, vayamos recuperando la felicidad, la esperanza, ser cada día más resilientes a las situaciones, acontecimientos que suceden y que a pesar de nosotros van a suceder. Por eso es tan valioso que escuchemos, que conozcamos al otro, que nos abramos al otro, que aprendamos a acoger al otro, a amarlo, a comprenderlo y no juzgarlo, sino simplemente descubrir que cada acontecimiento, cada situación, cada historia de vida
trae un aprendizaje y le corresponde a esa persona solamente descubrir cuál es el aprendizaje. Y si es la familia, descubrir cada familia el aprendizaje para tomar las decisiones en un futuro. No nada más una sola persona o un solo miembro de la familia podrán encontrar y fortalecerse, sino que toda la familia va a fortalecerse y defender esa identidad propia que le corresponde. La familia requiere ser cada vez más fuerte y más sólida. Y uno de los grandes desafíos es escucharnos, es darnos momentos en donde todos los miembros y los integrantes de la familia puedan ser escuchados, validados y valorados incondicionalmente, independientemente de lo que sea y lo que deciden hacer. La familia necesita fortalecerse y cuando yo descubro de dónde vengo, que es mi familia, me lleva a entender y comprender que cada etapa de la familia me engrandece, me hace ser cada vez mejor. Es un tema en donde profundizamos cada vez más y nos lleva a entender y comprender que descubrir de dónde vengo me va a permitir conocerme yo cada día más. Y cuando yo me conozca, lógicamente voy a empezar a entender por qué reacciono de una manera o por qué hay situaciones para mí más difíciles de entender y comprender. Te quiero compartir un caso en donde en una familia había toda una dinámica familiar muy favorable, se casaron muy enamorados, él amaba muchísimo a su esposa igual, tenían un proyecto de vida genial y maravilloso. Desde novios pensaron cuántos hijos, planearon tener hijos y bueno, hicieron una planeación perfecta de su matrimonio. Cuando se casan, llega el momento de su boda, del sacramento, se entregan uno y es una donación de amor. Efectivamente tienen un hijo y es un hijo que les da solo satisfacciones. El niño era un niño ejemplar en la escuela, las mejores calificaciones, las mejores notas. Un niño en el que ellos habían dedicado para que él estudiara todo lo que él quisiera estudiar, le daban música, bueno, todos los talleres que el niño quisiera. Y entonces llegó la adolescencia y empezó el niño a preguntarse y cuestionarse. Mi familia, mis tíos, mis primos, mis primas, mis abuelitos. Bueno, hasta es cierto que en el colegio les solicitan su árbol genealógico. Entonces los papás empiezan a darse cuenta que su familia ellos la habían concretado a ser pues el esposo, la esposa y el hijo. Entonces vieron que no era tan importante conocer, o ellos consideraron, o se dio así, que los tíos, los primos, de cierta manera estaban lejos, pero no había esa comunicación en familia de platicar, oye, el tío vive en este lugar, la tía vive en este lugar, está casada. No había mucho de esas conversaciones. El hijo empezó a crecer y lógicamente que empezó a preguntar, ¿verdad? Pero era tan feliz y tan pleno, su familia, su papá, su mamá, que no había muchas preguntas y a veces no había ni tiempo para responderlas porque se iban de paseo, porque viajaban, porque iban de vacaciones, porque estaban juntos. Pero llegó un momento en la adolescencia cuando el hijo empezó a darse cuenta que pues, se sentía así como raro, que de cierta manera la familia no estaba cerca, su mamá no hablaba de sus tías ni de sus hermanas, o la convivencia familiar de la mamá, de cierta manera no la platicaba muchísimo. O sea, era como algo así como, pues, no tema de conversación. Siempre se hablaba de los proyectos del hijo, de los nuevos que vas a ir a estudiar, pues no sé, a Canadá para ver esto del idioma, o vas a estudiar acá para perfeccionarte
la mecánica, de la robótica, etcétera, ¿no? Tantas cosas que hay para entretener ahora a los hijos y meterles y educarlos y formarlos. Total que se olvidaron muchísimo de lo que es la familia, los seres cercanos, los tíos, los primos. Y cuando se dieron cuenta, el hijo empezó a tener ciertas conductas, ciertos patrones que empezaron a afectar la dinámica familiar. El, que el hijo antes era muy accesible, para todo era sí, 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 muy obediente, muy respetuoso, porque siempre los valores en la familia eran así. Empezaron ellos a darse cuenta que el hijo empezó a ser más, de cierta manera, más callado, empezó a aislarse más, estar en su cuarto. Y esto de la familia te lo platico, porque él ni siquiera se daba cuenta, o sea, ni había cuestionamiento de la familia ni nada de eso, o sea, no se trataba de quitar nada. La familia era muy transparente, era una familia muy, muy unida. Y de cierta manera se daba de esa manera, de esa forma, ese era su dinámico familiar, estar los tres solamente. O sea, no había ese deseo de, ay, tal, con capacidad, no, sino simplemente que se daba así. Pero el chico empezó a tener ciertos momentos de silencio, en donde ya no compartía tantas cosas que sucedían pues, en la escuela. Los papás, de cierta manera, ubicados en sus trabajos, porque los dos tenían puestos importantes, pues de cierta manera también igual no se daba ni se propiciaba un ambiente en donde se preguntaban, se cuestionaban, simplemente que había los mismos resultados de calificación que el hijo, existían los mismos patrones de la mamá y del papá, de salir, de la comida, de preparar, que no había así como que darle cuenta o de mirarlo a los ojos al hijo. Se olvidaron de mirarlo a los ojos y de cuestionarse y preguntar. Llegó un momento que el hijo pues empezó a aislarse y empezaron situaciones y patrones muy diferentes en el hijo, que es como una alerta que les dio a los papás para empezar a cuestionarse qué estaba pasando con ellos, o sea, qué estaba sucediendo con él. Cuando se dieron cuenta, el hijo empezó a no nada más mostrar, o sea, sentimientos así como aislados, de dar gracias o de agradecer y de estar feliz, sino simplemente que ya sus pensamientos y o sea, su conversación con sus papás era así como, es que no me pasó que yo esté aquí, para qué estoy, no me interesa existir, no tengo ningún motivo para seguir viviendo. Y sus papás empezaron a cuestionar, pero ¿qué está pasando? Si le hemos dado, pues de cierta manera, todo, lo atendemos, o sea, estamos con él, ¿qué está sucediendo? Y él, de cierta manera, empezó a comentar un poquito que había algo que no se explicaba también, porque pues le llevaron lógicamente a toda una persona, un profesional, para poder comprender esta situación. Y cuando él empezó a darse cuenta de que había vacíos en su vida, vacíos que no entendía ni comprendía, ni los papás tampoco lo podían comprender, o sea, porque todo era así como muy rápido, fueron situaciones, destellos que empezaron a ser, pues como de cierta manera rutinarios y frecuentes, que los padres dijeron, bueno, es que quizás es la adolescencia, bueno, quizás es estos momentos, y no comprendían absolutamente nada. Y el hijo empieza a darse cuenta que le llegan sentimientos como de vacío, de nostalgia, de tristeza, de ansiedad, de desesperación, desmotivado. No valoraba nada de lo que sus papás le daban. No podía él ver ni apreciar todo lo que los papás estaban haciendo por él o todo el esfuerzo que estaban haciendo. Él no podía ver nada de eso. Él empezó a ver como ciertas situaciones complicadas y sin darse cuenta llegó un momento en el que él decide pues, platicar con sus papás, ¿sí? Pero sus papás no lo comprendían porque decían, es que tienes todo, tienes una mamá, tienes un papá que te amamos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué piensas en eso de que no tienes el derecho de existir o que no mereces esta vida que tienes? ¿O por qué te sientes así? Entonces, descubriendo y viendo un poquito para atrás, empezaron a darse cuenta que efectivamente un tío lejano había tenido las mismas percepciones y había expresado muchas veces que su deseo de no existir, que no seguir viviendo.
y ese tío se suicidó. Cuando ellos investigaron toda la historia y empezaron a ver, entonces se dieron cuenta de lo importante que es conocer de dónde viene y la historia personal de cada uno de los integrantes de las familias para descubrir y detectar situaciones como de este tipo. Así como nosotros nos cuidamos, por ejemplo, de las enfermedades que tuvieron nuestros papás o nuestros abuelos, y que decimos, esta enfermedad, si no te cuidas, la puedes adquirir. Así deberíamos de cuidarnos para prevenir situaciones o traumas que se ven a través de generaciones. Por eso es que yo te invito con estos pequeños programas, hermosos programas y la oportunidad que tenemos de escuchar y darnos este tiempo para nosotros, para reflexionar, para preguntarnos y cuestionarnos y respondernos, ¿qué está pasando en mi familia? ¿Qué estoy viviendo en mi familia? ¿Qué patrones están viviendo y repitiendo? ¿Qué cosas desconozco de mi familia y de mi historia familiar? Que podría yo adquirir ese conocimiento más que nada para estar alerta, para ver esos focos de alerta que me mandan en ocasiones mi vida personal, pero a veces yo puedo también sentir esos deseos de ansiedad, de depresión, de momentos de mucha tristeza, de momentos de desolación. ¿Qué está pasando? ¿Son míos o son patrones adquiridos? Así como las enfermedades se heredan y van tras generaciones, así también nosotros podemos revertir ese destino. Podríamos empezar a ver y analizar y comentar. Y si en ese proceso de ir descubriendo, conociendo y aceptando la historia familiar que me rodea, en ese proceso empiezo a conocer y a descubrir historias dolorosas que a veces no quiero por miedo al dolor o por miedo al perdón o por miedo a muchísimas cosas. Yo te digo que aún cuando estés listo, cuando estés lista, como tú decidas y cuando tú lo decidas, con miedo o sin miedo, empieces a querer conocer para que podamos, a través de ese conocimiento, es como se puede empezar a transformar y convertir las creencias, los patrones, y transformar todo eso en lo que realmente vale la pena. Lo que realmente vale, vale. Lo que realmente es valioso para ti. Y entonces, con eso, con esta historia y con este testimonio y con tantas otras que tú podrás tener alrededor de tu vida, porque me imagino que tienes amigas y amigos que te han compartido situaciones difíciles y dolorosas, tú puedas tomar la mejor decisión, porque el conocimiento nos permite tomar las mejores decisiones. Y cuando nosotros empezamos a tomar decisiones, somos realmente libres. Y cuando realmente somos libres, empezamos a ser realmente felices. Y la libertad se da con la paz de saber de dónde venimos. ¿De dónde vengo? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Cómo son mis hermanos? Y aceptar, sin juzgar, todas y cada una de las historias que se han vivido en mi familia y en la familia de los que me rodean. Bueno, pues es un caso un poquito difícil, pero yo sí te invito a que, de cierta manera, tratemos de encontrar nuestra propia historia familiar. Porque solamente la persona que se sabe de vida, la persona que ha sufrido, la persona que ha tenido un momento difícil, es la persona que empieza a sanar. No podemos sanar a nadie si la persona no se sabe herir, si la persona no se reconoce que está viviendo un momento difícil. Y ahí en la aceptación es cuando aprendemos que todo es posible sanar.
cuando uno está dispuesto a enfrentar con miedo o sin miedo, pero todas las situaciones de la vida. Te invito a esta reflexión, a ayudártela y sobre todo a que si tienes dudas, preguntas, me las hagas a través del chat y yo con muchísimo gusto trataré de responder. Nos vemos la próxima semana con un tema que nos ayudará a ser cada vez más plenos, más felices, porque recuerda, ser feliz es una decisión de todos los días. Que tengas una bonita tarde y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.